Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 16, en lo que encuentro aquí la página. Marcos 16, del 16 al 20. Se termina Marcos. No voy a hablar de todos los versículos que tenemos ahí, pero se termina Marcos. Y después haremos un recuento tal vez de lo que fue Marcos, pero mire cómo dice Marcos 16, del 16 al 20, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Se acaba Marcos, se acaba el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, es recibido en los cielos, y empieza la iglesia a trabajar. Hoy en día, la iglesia, cuesta trabajo llevar una iglesia. Y no me estoy quejando, hermano. Pero cuesta tantos detalles, oiga. Imagínense estos discípulos, se acaba de ir el Señor Jesús, y luego no hay evangelios, no hay doctrina, no hay... ¿Qué hacemos? Está complicada la cosa. El mandato que Jesús les da es ser ejemplo a los demás. Así como yo viví, vaya. Así como yo enseñé, vaya. Y las personas que van a aceptar al Señor Jesucristo, cuando la iglesia les predique, solamente cuando la iglesia les predique, van a aceptar al Señor Jesucristo. ¿Qué tienen que hacer estos hombres ahora que se fue el Señor Jesucristo? Predicar el evangelio. ¿Pero cómo? ¿De dónde agarro? Si hoy en día, hermano, yo le digo, hermano, ¿ya predicó el evangelio? Y dice, ay, pastor, yo esas cosas no las hago. Imagínense aquel día sin manual y sin nada. ¿Cómo estaba la cosa? Estaba un poquito complicado, ¿no es cierto? Las personas van a seguir a Jesús cuando la iglesia les enseñe a seguir a Jesús. O sea que la iglesia tiene que aprender a seguir a Jesús primero. Estaba complicada la cosa. Hermano Lucio, prenda ahí a la computadora que voy a poner el video, de favor, píquele ahí al botón. Ya sabe el hermano Lucio. Al del audio. Allá es el de la computadora, donde dice mute. ¿Ya le picaste? Bueno, si no se oye es que no le... Hacer que un niño imite al papá es la cosa más fácil de este mundo.
Le hace usted caras al niño, el niño le hace caras de regreso. Le saca la lengua usted al niño, el niño saca la lengua de regreso. Hace una gracia que el niño ni entiende y usted le dice, hazlo otra vez, y el niño lo hace otra vez. Y ni sabe qué está haciendo el niño, pero lo hace otra vez. Enseñar a un niño a hacer cosas divertidas es la cosa más fácil. Los niños aprenden, pero de todo. Los niños imitan todo lo que hacemos. Aunque por su edad, a lo mejor ni se les nota que están haciendo lo que nosotros decimos, a lo mejor por su edad ni se les entiende lo que están diciendo, pero ellos imitan lo que uno hace. Así son los niños. Ellos ponen todo de su parte para hacer lo que nosotros estamos diciendo. El pobre niño le echa ganas y hace lo que tiene que hacer. La gran comisión, mi hermano, para la iglesia es exactamente lo mismo. Ir con las personas que aún no tienen los sentidos espirituales capacitados y enseñarles lo que Jesucristo nos enseñó, aunque ellos no entiendan lo que estamos enseñando. Aunque ellos no puedan hacer lo que nosotros les estamos diciendo que hagan. Pedirles que hagan lo que le estamos diciendo, pedirles que memoricen la Biblia, aunque les cueste un trabajo increíble. Eso es la gran comisión. Oiga, pastor, yo creo que eso no es. Bueno, vamos despacito. ¿Cómo empezó todo? Haré que seáis pescadores de hombres. Acompáñeme a Mateo 1, del 16 al 20. Dije Marcos. Es Marcos, oiga, dice Marcos, no Marcos, ahí dice Marcos. Oiga, gracias, hermano. Marcos, como siempre me equivoco, ya sabe usted. Marcos 1, del 16 al 20. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes le siguieron, y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Cómo empezó todo? Con un llamado de Jesús. Sígueme. Yo te haré pescadores de hombres. Y hemos escuchado este mensaje muchas veces, estoy seguro usted conoce la Escritura, usted ha escuchado esto. Marcos 1, ya lo estudiamos hace como 3 años, ya se le olvidó. Pero algo que se nos pasa rapidito, que no nos damos cuenta, es que depende de Jesucristo que nosotros seamos pescadores de hombres. No depende de mí. Este llamado y este enunciado simple quieren decir que los discípulos iban a ser transformados por Jesús para llegar a ser pescadores de hombres. No tenían las habilidades que se requerían para predicar el Evangelio. No conocían el Evangelio. Tal vez ni sabían realmente quién era Jesús. Pero dije Jesús, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Usted no tiene que hacer nada, usted simplemente tiene que obedecer y Él se va a encargar de que usted haga lo que tiene que hacer. Así cuando usted y yo vamos a predicar el Evangelio de Jesús, debemos de aprender de Jesús, debemos predicar de Jesús, debemos hablar de Jesús y no debemos de depender de nuestro entrenamiento. El mensaje cuando usted y yo vamos a predicar es acerca de Jesús. No es acerca de cuántos versículos me sé, no es acerca el mensaje es acerca de Jesús. ¿Tengo yo habilidades para ser pescador de hombres? Yo no sé. Pero Jesús dijo, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Él no estaba buscando los que ya eran pescadores de hombres. ¿Se da cuenta? Él estaba buscando personas que obedecieran el llamado. Sígueme. Así de fácil. Así empieza todo. Capítulo 1, versículo 32 al 34 de Marcos, ahí mismo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
¿Qué está pasando aquí? Todo empieza con un llamado y después con el ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Síganme y miren lo que voy a hacer. En esa ocasión que Jesús sana a muchos enfermos, a muchos endemoniados, la ciudad entera se agolpó en la casa. ¿Qué hicieron los discípulos? Absolutamente nada. ¿Cómo, pastor? ¿Así? Estaban en entrenamiento. ¿Qué estaban haciendo? Mirando. ¿Quién sanó a los enfermos? Jesús. ¿Quién echó fuera a los demonios? Jesús. Después de llamar a los discípulos y aún de antes de que los nombrara oficialmente, Jesús empieza su ministerio con el ejemplo, haciendo algo que marcaría la vida de los discípulos. Jesús empieza a atender a las personas. Jesús empieza a recibir a las personas. Jesús empieza a orar por las necesidades de las personas. Eso marca la vida de los discípulos. No tanto las señales, el corazón de Jesús por la gente. Él empieza y recibe a toda la ciudad. ¿Cuánto se tardaría Jesús en atender a toda la ciudad ese día? Pues por muy chiquito que fuera el pueblo, se tardó todo el día, toda la noche, tal vez. Jesús no dijo, ok, ya pasaron mis 8 horas, ya despidan a la gente. No. Jesús empieza con el ejemplo y hace algo que transforma la vida de los discípulos para siempre. Ellos vieron el corazón de Jesús por servir a la gente. Así empieza todo, con el ejemplo. Capítulo 6, versículo 7 de Marcos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen y les dijo que hiciesen, les da instrucciones. ¿Cómo empieza todo? El llamado. Sígueme. Ok. Y luego, no hagas nada. Observa. Y luego, ¿ya observaste? Sí. ¿Qué te pareció? Está buenísimo. Ok, ahora ve tú y haz lo mismo. Lo que tú viste, eso haz. El entrenamiento de Jesucristo es bien sencillo. Después de que nombra a los 12 discípulos y después de que les ha dado bastante ejemplo, Jesús envía a los 12 a que hagan lo mismo que han visto que Él hace. No les dio un listado, mira, di esto, pregunta, enseña, nada. Haz lo que viste que yo hice. Muy sencillo. Él los envía después de que ellos han aprendido de su ejemplo. ¿Cómo empieza la gran comisión? Con el ejemplo de Jesús, así empieza. Hoy en día ya estamos en otros niveles, pero así empezó, con el ejemplo de Jesús. Así que durante algún tiempo los discípulos estuvieron junto a Jesús, mirando, aprendiendo, haciendo nada, aprendiendo. ¿Qué hace un bebé cuando está chiquitito? Pues además de hacer lo que hace, no hace nada. No puede hacer nada el bebé. Cuando usted y yo estamos aprendiendo el Evangelio, no hacemos nada por el Evangelio, más que aprender. ¿Qué tenían que aprender los discípulos? No. Tal vez tenían que aprender el secreto para echar fuera demonios. No sé. La fórmula de la oración para que sanaran los enfermos. ¿Eso tenían que aprender los discípulos? No sé. Mira, acompáñame a Marcos 16. Mateo, otra vez. Yo creo que ya me voy a traer los lentes porque... Mateo 16, del 13 al 17. No sé si se ha dado cuenta, pero llevo como 2 años predicando sin lentes. Y y yo creo que ya me hace falta. O me hacen un púlpito más grande para que ponga la Biblia más abajo. Mateo 16, del 13 al 17. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué era lo primero que tenía que aprender los discípulos? ¿Qué es lo primero que usted y yo tenemos que aprender? Que Jesús es el Hijo de Dios. Lo primero que tenemos que aprender. Antes de que usted predique, antes de que usted diga, antes de que usted haga, lo que tenemos que aprender es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted y yo no podemos predicar a Jesús a menos que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Usted puede leer un sermón, usted puede presentar un folletito, usted puede hacer lo que quiera. Pero si usted no está convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, olvídese. No está funcionando la cosa. Así que ellos primero se tenían que convencer de que Jesús es el Hijo de Dios. Y una vez que se convencen de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuál es el siguiente paso, hermano? Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es el primer paso para ser salvo, pero no es suficiente. Tenemos que creer que murió, que tomó mi culpa, que resucitó al tercer día, que está vivo. Si usted y yo no creemos eso, estamos muy lejos de ser hijos de Dios. Los discípulos tenían que aprender primero que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, que él iba a morir, que era necesario que muriera por sus pecados, pero que iba a resucitar. ¿Qué tanto entendieron los discípulos esto? Nada. Honestamente, los discípulos no entendieron. ¿Cómo que tienes que morir, tienes que resucitar? Si seguimos leyendo ahí, Pedro le dice, Señor, no, que no pase eso. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús. ¿Cómo que no? Pues si tiene que pasar. No entendieron. La semana pasada Jesucristo se les aparece después de haber resucitado, estudiábamos, y les reprocha su incredulidad. ¿Por qué no creyeron a las mujeres que les dijeron que me vieron? Los discípulos no entendieron, pero era necesario que el Hijo de Dios muriera, es necesario que el Hijo de Dios resucitara. Si usted y yo queremos ir y predicar el Evangelio, si usted y yo queremos obedecer a la Gran Comisión, tenemos que estar seguros de quién es Jesús. Tenemos que estar seguros de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por usted. Lo primero, antes de que se aprenda la teología, la Biblia, al derecho y al revés, apréndase que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por sus pecados, que está vivo, y que todo el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, el que cree ya no tiene condenación, ha pasado de muerte a vida. En el inglés una de las versiones dice, has crossed over, brincó de la muerte a la vida. No es que le prometieron a ver si cuándo le toca la vida, ya pasó de muerte a vida. Los discípulos tenían que estar seguros de ellos. Por eso no empiezan a predicar antes de que Jesús se muere. No habían creído esto. Juan 6:47, el que tiene vida, el que cree, tiene vida eterna. Esto es lo que mi Padre me ha mandado. Y el que cree en el Padre, cree en mí. El que cree en mí, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el día postrero. Tenemos que creer eso. Si yo no creo eso, ¿cómo estoy seguro de mi salvación? ¿Cómo le voy a decir a otro, mira, ven, Cristo te ama? No más que, pues quién sabe si vamos a ser salvos. Pues ¿cómo así? ¿No podemos predicar el Evangelio así? Juan 7, del 38 al 39, ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía para cuando viniera el Espíritu Santo, porque todos íbamos a recibir el Espíritu Santo. Amén.
Usted ya creyó en Jesucristo, usted ya es hijo de Dios, usted ya tiene el Espíritu Santo. Y de su interior van a correr aguas, ríos de agua viva, que le van a llevar el Evangelio a otros. Pero tiene que creer esto. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa era la pregunta para los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El ciego que Dios sana, el sordo que Dios sana. ¿Y quién me sanó? El Hijo de los hombres. ¿Y quién es para que crea? Soy yo. ¿Crees en el Hijo de Dios? Hay que creer. Si no creemos, olvídese. La siguiente promesa de Jesucristo: si usted no cree que Jesucristo murió y resucitó, usted no va a creer que Jesucristo lo va a resucitar el día postrero. Usted no va a creer que tiene vida eterna. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. La gran comisión, hermano, no es o no empieza cuando le decimos: hermano, usted va a ser líder de evangelismo. No. Empieza cuando usted está convencido de quién es Jesús y lo que hizo por su vida. Ahí empieza. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la paz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabemos quién es Jesús? El entrenamiento de Jesucristo para los discípulos se centró en una sola cosa. Mire usted, Jesucristo no les enseñó a los discípulos cómo administrar la iglesia. Jesucristo no le enseñó a los discípulos cómo imprimir el boletín de cada domingo. Jesucristo no les enseñó ni siquiera cómo contar la ofrenda. El entrenamiento de Jesucristo se centró en una cosa y solamente en una cosa, y eso era: el que cree en mí tiene vida eterna. Simple. El Evangelio de Jesucristo es simple, mi hermano. El que cree tiene vida. Listo. ¿Usted cree? Tiene vida eterna. Amén. Imagínese el muchacho que sube a la motocicleta por primera vez. Le prenden la motocicleta y se sube. Le mueve ahí. ¡Pum! Sale disparado por ahí, choca con el árbol. ¿Por qué hiciste? Nada. Solita salió la motocicleta. No, pues nomás le moví ahí. Ah, pues eso hiciste. ¿Usted tiene vida eterna? No sé. ¿Ya creyó? Sí, ya tiene vida eterna. Listo. Es sencillo, es instantáneo. No hay que pensarlo. Pero hay que estar seguro, mi hermano. Y después de que se fue Jesús, ¿qué nos toca? La realidad de la vida, hermano, es terrible. Algún día todos tenemos que encarar la vida. Y algunos la encaramos todos los días porque nos damos contra la pared, no aprendemos y seguimos de necios. Pero la vida hay que encararla todos los días. Tomamos decisiones todos los días. Todos los días tenemos que hacer cosas por nosotros mismos y valernos por nosotros mismos. Todos los días. Y el tiempo le llegó a los discípulos para que ellos dieran la cara y llevaran el Evangelio a todas las naciones. Jesucristo es levantado en los cielos, vienen los varones, se llevan a Jesucristo, lo reciben las nubes, los apóstoles se quedan así. Y le dicen los varones: ¿qué están mirando? A ese Jesús que se fue va a regresar. Pero en lo que regresa, póngase a predicar el Evangelio. ¿Cómo le hacemos? El mensaje era el mismo. El que creyere será salvo. El mensaje no cambió. Jesucristo se enfocó en ese mensaje por 18 meses que los entrenó, hasta que los discípulos no sabían otra cosa más que el que creyere será salvo.
Encontramos a Pedro en el capítulo 2 de Hechos predicando con vehemencia diciendo: arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo. El mensaje no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es que ahora el Evangelio era para todos. Y eso nos debería dar gusto, porque nosotros, que no somos judíos, no estábamos con Jesucristo. Efesios dice que no teníamos pueblo, no teníamos Dios, no teníamos... Pero ahora el Evangelio es para todos. ¿Qué dice Mateo 28 del 19 al 20? Si no se lo sabe, lo espero ahí en mi oficina, platicamos un ratito. Mateo 28 del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué cambió? No el mensaje. Cambió que ahora el Evangelio es para todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo único que cambió es que Jesús ya no estaba en la tierra con ellos, y que el mensaje, el alcance del Evangelio es para todas las personas en todas las naciones, sin distinción de ninguna. El mensaje sigue siendo el mismo, mi hermano. ¿Qué predicamos nosotros? Cree en el Señor y serás salvo. El que creyere será salvo. Todo aquel que crea no se pierda, tiene vida eterna. Ese es el mensaje. El mandamiento de ir y predicar, históricamente la iglesia lo ha puesto a un lado. La estadística es triste, hermano. ¿Cuántos hermanos en la iglesia se dedican a predicar el Evangelio? La estadística es triste. 1%, 2%, la iglesia buena. La iglesia activa, 2% predica el Evangelio. La estadística es triste. La iglesia ha dejado a un lado este mandamiento. Todos nos lo sabemos. La gran comisión, sí, y de predicar el Evangelio, todo el mundo se lo sabe. ¿Cuántos lo practicamos? ¿Cuántos realmente entendemos que ir y predicar el Evangelio es mi responsabilidad? ¿Todos? Yo le pregunto, ¿qué dice? Es un mandamiento, todos tenemos que ir y predicar el Evangelio. Ok, entonces ¿su responsabilidad? Sí, pastor, mi responsabilidad. Ok. ¿Cuántos lo hacemos? Ah, bueno, esa ya es otra cosa. ¿Por qué? No, hermano, no se preocupe, no quiero hacerlo sentir mal. No le voy a asignar una calle para que usted vaya a predicar hoy, no vamos a hacer eso. Lo que quiero es que leamos el mandamiento bien. Mateo dice: id y haced discípulos. Marcos dice: id y predicar el Evangelio. La tarea parece clara. Muy sencillo, ¿no es cierto? El problema es que hay una diferencia entre predicar el Evangelio y hacer discípulos. No es lo mismo predicar el Evangelio que hacer discípulos. Mateo continúa diciendo: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué es importante que vayamos completo en la Gran Comisión? Porque la Gran Comisión no es ir, tocar en una puerta y darle un folleto a una persona y a ver qué Dios hace con ese folleto. Que para cuando nosotros nos damos la vuelta antes de que cierre la puerta el hombre, el folleto ya está en la basura. Eso no es la Gran Comisión. Ahora usted me dice: hermano, pues yo estoy dispuesto a hacer eso. Pues bueno, por lo menos hagamos eso, ya hicimos algo. Por lo menos. Pero eso no es la Gran Comisión. La Gran Comisión es una tarea de dar ejemplo para que las personas que conocen a Jesucristo sepan cómo seguir a Jesucristo. La Gran Comisión es hacer discípulos. La tarea que Jesús nos dejó no se limita o no es solamente decirle a la persona: Cristo te ama y ahí a ver cómo te va.
Y nos olvidamos de esa persona y nunca la volvemos a ver. Eso es la gran comisión. No, mi hermano, la gran comisión es ir y hacer discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendan y se bauticen y ellos empiezan a ser otros discípulos. La tarea que Jesús le deja a la iglesia es predicar el evangelio, llamar a las personas a seguir a Cristo como discípulos, tomen su cruz y síganme, enseñarles todo lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Jesucristo se tardó 18 meses en enseñar a los discípulos. ¿Cuánto tiempo discipulamos a la persona que estamos evangelizando? 5 minutos. Y ya. O le damos seguimiento. Te recomiendo que leas el Evangelio de Juan. Es más, te regalo un Evangelio de Juan, ahí está para que lo leas. Y le volvemos a preguntar si lo leyó. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo Felipe al eunuco. ¿Me explico? No se sienta mal, hermano. Es lo que dice la Escritura. Y de hacer discípulos. Nuestra tarea no se termina cuando le hablamos de Cristo a una persona. Tenemos que darle seguimiento hasta que esa persona tome su cruz y siga a Jesucristo como discípulo. Acompáñame a 1 Corintios 11:1. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¡Qué declaración de Pablo tan tremenda! Dice, oiga, pastor, yo no puedo decir eso. Mire, Pablo no estaba diciendo que él era el mejor discípulo, el mejor apóstol. Él no estaba diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo, yo estoy genuinamente siguiendo a Cristo. Así que si tú imitas lo que yo estoy haciendo, yo estoy seguro de que tú vas a seguir a Cristo genuinamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo que dice Pablo? Vamos y evangelizamos a una persona y luego, ¿y cómo le hago? Pues va y pregúntale al pastor. ¿Y yo qué culpa tengo? Si el que lo evangelizó fue usted dele testimonio, usted dele seguimiento. Usted dígale, ¿quieres saber cómo vivir la vida cristiana? Sí, fíjate cómo vivo yo y haz lo que yo hago. Tenemos a Ashley en el bajo. Bueno, está allá arriba dando clases, pero ella toca el bajo. Ella es zurda. Y un día me dijo, quiero aprender a tocar el bajo. Bueno, pues párate enfrente de mí, agarra un bajo y haz lo que yo hago. ¿Ya viste lo que hago? Sí. Síguele, haz lo mismo que yo hago. Y así aprendió. Póngale una partitura a Ashley. Se le cruzan las notas, no sabe qué tocar. ¿Cómo aprendió? Viéndome tocar. ¿Cómo aprenden los hijos en la casa a orar? ¿Cómo aprende el hermano a leer la Escritura? ¿Cómo aprende Así como yo sigo a Cristo, imítame. Haz lo que yo estoy haciendo. Eso es la gran comisión. ¿Cómo hacer para enseñar todo lo que Pablo enseñó? O aún más, dice, enseñándoles todo lo que yo les enseñé, dice Jesucristo. ¿Cómo le hago para enseñarle a alguien todo lo que Jesucristo enseñó? Si lo más probable es que yo tampoco me lo sé todo. ¿Cómo hago yo para enseñarle a una persona todo lo que Jesucristo enseñó? Pues está muy fácil. Segunda de Timoteo 2:2, ¿qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que yo te enseñé, eso enseña. No inventes cosas que tienes que inventar. Nada más lo que tú escuchas de mí, eso enseña.
¿Y cómo sabemos que Pablo sabía todo lo que había que saber? ¿Y cómo sabe usted que lo que yo le estoy enseñando desde acá es lo que usted tiene que aprender? ¿Qué tal que yo me lo estoy inventando? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos aprendiendo lo que Jesucristo quiere que aprendamos? Juan 14, 26. Jesucristo le dijo: os he dicho estas cosas cuando estaba con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿De dónde adquirimos el conocimiento? Del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando somos salvos, cuando creemos que Jesucristo murió, resucitó al tercer día. Tenemos la palabra verídica porque viene del Espíritu Santo. ¿Cómo empezó el asunto? Jesucristo llama a los discípulos. Síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo los hace pescadores de hombres? Les da el Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén y espérense. Hechos 1:8. Recibiréis poder y entonces me seréis testigos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quiénes tenemos al Espíritu Santo? Todos nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me recuerda todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Y ahora puedo seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Tiene sentido? Si todo empezó con Jesucristo, todo depende de Jesucristo. No depende de mí, no depende de mi habilidad. Ok, pastor, ya me hizo bolas. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Ya no le dé vueltas al asunto. ¿Qué tengo que hacer? Está muy fácil. Hacer discípulos, que esos discípulos hagan discípulos. Está de fácil. Le predica a una persona, dele seguimiento hasta que esa persona le pueda predicar a otra persona. Y esa le puede predicar a otra. Y usted sigue predicando por todos. Así de fácil. Hacer discípulos que hagan discípulos. Esa es la tarea. Hacer que un niño imite lo que un adulto hace es muy fácil. Le hace uno una cara al niño, el niño la repite, está facilísimo. Hacer que un adulto haga lo que otro adulto le enseñó es más complicado. Yo no quiero engañarme, no quiero vivir en un mundo irreal. Tal vez para cuando salga usted de este lugar ya se le olvidó lo que escuchamos aquí. Esa es la realidad. Tal vez para cuando llegue a su casa, ¿de qué habló el pastor? A saber. Estaba yo durmiendo, pues ni supe. Es la realidad. ¿No es cierto? Pero hacer que un adulto recuerde lo que se le enseñó cuando era niño y que ahora de adulto se lo enseña a otra persona, eso es lo que hace un discípulo. ¿Cuántos de nosotros, que ya estamos un poquito pasados de años, de repente decimos una frase y nos tapamos la boca? Yo prometí que nunca iba a ser como mi papá y dije lo mismo que mi papá dijo. ¿Cuántos hemos hecho eso? Acabamos haciendo lo mismo que aprendimos cuando éramos de niños, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un niño espiritual, hermano, edúquelo en las cosas de Dios, dele discipulado, dele seguimiento para que cuando ese niño espiritual crezca, sin querer, ¡pum!, empiece a ser más discípulos. ¿Tiene sentido? Lo interesante del entrenamiento de Jesús es que solamente se basó en una cosa. Nosotros le damos vueltas a la Biblia para todos lados, que el exégesis, que el griego, que el arameo, que el hebreo, que hasta el latín metemos. Jesucristo se enfocó en una cosa.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Jesucristo entrenó a sus discípulos con el ejemplo. Y una vez que estaban listos, los envió. Así de fácil, llenos del Espíritu Santo. Así que mi hermano, está fácil la cosa. Hoy no lo voy a entretener mucho, tenemos una reunión al final, no lo voy a entretener mucho. Si usted quiere cumplir con la gran comisión, gran comisión, usted tiene que empezar a ser ejemplo para los que le rodean. Para los que aún no conocen a Dios, usted tiene que ser ejemplo para su familia. Usted le tiene que decir a su familia, así como yo sigo a Cristo, imítame, tú sígueme a mí. Ahí empezamos la gran comisión porque empezamos a ser discípulos. Si usted quiere seguir la gran comisión, empieza a ser ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Si usted no quiere cumplir con la gran comisión, bueno, tenga cuidado, hermano, es un mandamiento. No es opcional. Tenemos que ir y predicar. La iglesia tiene un trabajo muy importante. Predicar el Evangelio, llamar a las personas a que sigan a Cristo y enseñarles todo lo que Jesús nos enseñó. Es el trabajo de la iglesia. La tarea es más grande de lo que tradicionalmente se ha considerado. Es más allá que simplemente poner una pancarta y pasar una película. Hay que darle seguimiento a la gente. Las personas van a aceptar a Jesús cuando la iglesia les predique el Evangelio. Esa parte ya no la sabemos, ya sabemos. Usted va y le predica, Dios hace la obra, toca los corazones y ellos aceptan al Señor Jesucristo. Pero las personas van a seguir a Jesús cuando la iglesia les enseña a seguir a Jesús, con el ejemplo y la enseñanza de la sana doctrina. Las personas van a aprender a seguir a Jesús cuando usted y yo demos ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. ¿Cuándo vamos a hacer la gran comisión, mi hermano? ¿Cuándo vamos a cumplir como iglesia en la gran comisión? Dios quiera que empecemos hoy. Dios quiera que hoy mismo usted empiece a ser ejemplo para los demás de cómo se vive la vida cristiana. Y si usted no sabe cómo vivir como cristiano, a lo mejor usted no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón. El mensaje es simple. Jesucristo nació sin pecado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, llevando la culpa de usted, mi culpa. Al tercer día el Padre lo resucitó porque se agradó de lo que Jesucristo hizo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre esperando a que usted crea para darle vida eterna. Si usted ya sabe esto y aún así no sabe cómo vivir como cristiano, busque a otro cristiano aquí en la congregación. Hermano, ayúdeme. ¿Qué hago? Tengo que leer la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Pregunte. No tiene célula, no tiene reunión familiar. Empecemos las células. Añádase alguna célula para que aprendamos a vivir como cristianos y podamos llevar a cabo la gran comisión. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, por la bendición de saber que tú estás con nosotros, por la bendición de saber, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, Señor, y que estás vivo a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí, que tú tomaste mi culpa, Señor, y que ahora no hay condenación porque estoy en Cristo Jesús. Qué hermoso, qué seguridad me da eso, Señor. Pero al mismo tiempo tú dejaste una tarea importante que tenemos que hacer como iglesia, Señor, y eso es enseñar a los demás a cómo vivir como cristianos. Eso es, Señor, enseñar a los demás lo que tú nos enseñaste con el ejemplo. Que ellos nos puedan imitar a nosotros mientras nosotros imitamos a Cristo, Señor. Esa es la petición de hoy, Señor. Si alguno de mis hermanos aún no sabe cómo, ayúdanos nosotros mismos a edificarnos entre nosotros, a ser ejemplo para los demás, Señor, a integrarnos unos a otros. Si alguno ha aceptado a Jesucristo como Salvador hoy, Señor,
Permite que a partir de hoy su jornada espiritual sea una jornada de transformación, de cambio, y que aprendan todo lo que tú nos enseñaste por medio del Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y permite que todos podamos empezar a llevar a cabo la gran comisión como tú, Señor, nos lo estás pidiendo en esta mañana. Gracias te doy, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.